Hoy vamos a investigar un nombre que aparece en unas notas. Reuts RP201. A ver, parece que es un receptor de radio portátil VHF. De Moldavia. Fabricado desde el 96. Nuestra misión, usar estas notas, estos apuntes, para entender qué era exactamente este aparato y, bueno, por qué nos llama la atención hoy. Estamos en Moldavia, mediados de los 90. La empresa es Belsy JSC Reut. Una mirada a la tecnología de radio de allá, de esa época. Vamos a meternos en esto. Ok, el punto de partida. Este receptor, Reut RP201, hecho en Moldavia, decíamos, a partir de 1996. Exacto, y es clave pensar en Moldavia 1996. Plena transición possoviética, un momento complejo, y hablamos de un receptor VHF, Very High Frequency, frecuencia muy alta. Esto nos dice, digamos, el tipo de señales que captaba, radio local, FM, quizás otros servicios cercanos. Espera. Estoy leyendo aquí. Y algo me salta a la vista. Había dos versiones distintas. Eso sí que no me lo esperaba. Una parece bastante básica. Banda única entre 65.8 y 74 MHz, pero solo con 4 memorias fijas. ¿Entiendes? Como tener 4 botones y ya. Hoy suena increíblemente limitado, ¿no? Totalmente. Comparado con lo actual, sí. Pero bueno, pongámoslo en contexto. Quizás era para escuchar la emisora estatal, un par de radios locales importantes y listo. Y seguro era más económico de fabricar. Una época, pues, de recursos más bien ajustados. Claro. La eficiencia primero. Entendido. ¿Y la otra versión? ¿Qué tenía de especial? Ah, esa. Esa era más completa. Era de doble banda. ¿Doble banda? Sí. Cubría esa misma banda oriental, la de 65.8 a 74 MHz, la que llaman FM1 o banda OIRT. Un legado, digamos, de la era soviética para la FM en Europa del Este. Ok, la OIRT. Pero además añadía la banda FM2, la de 88 a 108 MHz, que es el estándar CCIR, el más común en Occidente y ahora global. Ah, claro. La que usamos todos. Exacto. Y lo crucial, esta versión tenía sintonización continua. Podías mover el dial, buscar tú mismo las emisoras. No estabas limitado a esas 4. Eso sí es una diferencia enorme. O sea, estas dos versiones nos cuentan una historia por sí solas, ¿verdad? Una como más anclada al pasado local y la otra ya mirando a estándares más internacionales. Exactamente. Esa dualidad es fascinante. Refleja a un fabricante, y quizás a un país entero, adaptándose, tratando de servir, a la herencia de la radio del Este, pero también abriéndose a la compatibilidad con el resto del mundo. O quizás apuntando a diferentes tipos de usuarios, ¿no? O mercados. Tiene todo el sentido. Y cambiando un poco de tema, pero relacionado con la fabricación, otro punto que resalta en el material es una posible semejanza en el diseño con otros receptores, los ABABA. ¿Qué nos sugiere esa conexión? ¿Era común eso de reutilizar diseños? Sí. Esa conexión con ABABA es interesante. Podría apuntar a varias cosas, la verdad. Quizás una plataforma de diseño compartida para ahorrar costos, o reutilización de componentes, no sé, moldes de plástico. Podría ser. O simplemente una tendencia estética de la región en ese momento. Algo de la ingeniería local. ¿No sería raro ver estas como familias de productos tecnológicos, sobre todo en industrias buscando eficiencia? Quizás sugeriría que Rep era una empresa pequeña o con recursos limitados para un diseño totalmente original. Es posible, sí. Era bastante común en muchas industrias de la región en esa época de transición. Entendido. Por cierto, las notas también agradecen a un tal Anatoly Klepov. Lo identifican como Rus DX 1344. Probablemente un radioescucha entusiasta, un diexista. Por la información, y mencionan un enlace a una página web rusa, con más detalles, fotos del aparato, para quien quiera ponerle cara. ¿Y si conectamos todo esto? Este pequeño radio, el Reut RP201, va más allá de ser solo un objeto técnico, ¿sabes? Es como una pequeña pieza de la historia tecnológica postsoviética. Un testigo.
un testimonio de la capacidad de manufactura en Moldavia durante los 90 y de cómo navegaban un panorama de radiodifusión que estaba, bueno, cambiando a toda velocidad. Entonces, para resumir un poco lo que hemos desenterrado aquí, tenemos un radio portátil VHF moldavo, el Reut RP201, hecho por Reut después del 96. Y lo clave, dos versiones principales. Una básica, con solo 4 presintonías fijas en la banda OIRT del este. Y otra más avanzada, con sintonización libre en las dos bandas, OIRT y la occidental CSIR. Y ese detalle extra, ¿no? La posible conexión de diseño con los modelos ABABA. Exacto, lo cual nos deja con una pregunta. Bueno, una reflexión interesante, creo yo. Más allá de los hercios, los transistores, las especificaciones, ¿cómo se usarían estos radios en el día a día? ¿Quién los tendría? Allá en la Moldavia de los 90, un país en plena transformación. ¿Quién los usaba? ¿Y qué escuchaban? Quizás el tipo de radio que la gente usaba nos dice algo sobre su acceso a la información, al entretenimiento y a las corrientes de cambio en ese momento tan particular.